Mis hermanos, como lo dije hace un momento, Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo desde el 1 al 9, dice la palabra del Señor: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Seguimos con la segunda parte, si se puede llamar así, de la parábola del sembrador. Ya hablamos de la primer parte de esta parábola, o de la semilla que cayó junto al camino. Recordemos que nuestro Señor es el sembrador, la semilla es la palabra de Dios, y aquí vemos 4 categorías de tierra que son los corazones de las personas. Aquí realmente se encuentra encerrado en esta parábola las clases o categorías de corazones que existen al escuchar la palabra. De ahí la importancia, como el Señor lo dice: el que tenga oído para oír, oiga. O sea, es importante, es de vital importancia cómo escuchamos la palabra. Seguimos con la segunda parte, y es la que cayó en pedregales. En el versículo 5 dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Una semilla puede brotar en diferentes terrenos, sin embargo, no va a dar frutos en todos. Aquí el Señor nos llama a la agricultura, y es algo lógico, por ende, que el Señor le llama la atención a las personas bajo esta parábola para que entiendan. Una semilla cae y, digamos, hay una capa de tierra, una capa pequeña, pero después hay una capa de piedras. La semilla atraviesa la capa de tierra, nace y eso, muy bien, pero cuando se enfrenta con la otra capa, ¿qué pasa? La raíz no llega a donde está la humedad, la raíz no se alimenta, y aparte de eso sale el sol y quema la semilla, no dio fruto, se quemó. La razón por la que la semilla no puede sobrevivir ahí es porque las piedras no permiten que las raíces se profundicen y no pueden encontrar la humedad. La explicación de esta parte la encontramos también en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 16. En el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan están esas 3 parábolas. En cada parábola está la explicación, pero quiero que miremos la explicación que da el Evangelio de Marcos. Entonces vayamos a Marcos 4, 16. ¿Quiénes son entonces esos que cae, pero brota y se quema, no da fruto? ¿Qué pasa? Dice aquí Marcos 16, 4, 16, perdón. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, esta es la otra categoría de personas, han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la tribulación, y aquí está el porqué, aquí está la razón de por qué no da fruto este tipo de personas. ¿Cómo hacen? Reciben la escritura, ¿cómo? La palabra, con gozo, con alegría, con entusiasmo. Pero dice: porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y esa semilla, ¿qué pasa? Se pierde. Esa persona es infructuosa. Hace un tiempo, nuestro hermano Diego es testigo, y varios hermanos también. Un joven, después de venir de un evento, gritaba y decía: mi corazón está que se revienta, está que rebosa mi corazón con alegría por lo que he escuchado, y él daba gloria a Dios.
Y de hecho nos daba alegría a esa persona porque uno no va a pensar mal, pues si el Señor hizo una obra en él, qué bueno, ¿cierto? Es lo que uno espera. Es difícil que hoy en día un joven o hasta un adulto se pare y diga delante de un público grande, mi corazón está que se estalla de gozo, Dios ha cambiado mi vida, Dios ha hecho eso. Son pocos. Lastimosamente este joven lo hizo de momento, como de emoción. Después lo vimos tristemente perdido en el mundo. Y lo comparé con esta semilla. Ese tipo de personas que llegan y con alegría, con gozo, están gozosos, sí, claro, ¿qué hay que hacer? ¿Para dónde hay que ir? Pero llega el momento de la prueba, llega la tribulación, tropiezan por la palabra. Tal vez llegan los amigos de antes. Usted es evangélico, se volvió evangélico y retrocede. Tal vez la esposa es la que le dice, si usted es una iglesia, mejor dicho, me separo. O tal vez el esposo, puede pasar. O tal vez, porque también hemos visto casos, cuando jóvenes buscan del Señor y la familia se pone en contra de ellos. Es triste, pero pasa. Pero la razón es, ¿por qué pasa esto? Porque la Biblia también dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escuchen, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. Esta carta va dirigida a los creyentes y Pablo, en este caso el escritor le dice, mire, Dios les ha dado pruebas, pero así como Dios le da la prueba, le da la salida. No le va a dar una prueba sobrehumana que ustedes no puedan soportar. Con la tentación viene la salida. Simplemente tienen que resistir, le dice a estos creyentes. Y es el principio que deben de aplicar las personas que están escuchando la palabra, esos que están recibiendo con gozo. La pregunta entonces es, ¿por qué tropiezan? Porque están escuchando la palabra. De pronto pasaron al segundo nivel. Los primeros escucharon la palabra, pero ni les llegó. El enemigo se llevó, pero estos ya la han recibido con gozo. ¿Por qué tropiezan? Porque no están dispuestos a demostrar ni siquiera la más mínima resistencia frente al enemigo. Ni siquiera van a esforzarse para resistir y decir, no, yo tengo convicción en lo que he creído. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿el qué? Huirá. Pero ¿qué tiene que hacer el ser humano? Resistir. O sea, resistir es como hacer fuerza. Esa es como una contrafuerza. Cuando algo se va a caer, ¿qué hacemos? Sí, si es la nevera más, ¿cierto? Entonces, algo así, o sea, hacer una contrafuerza. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid, y aquí nuevamente está esa palabra, resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Como saben, estas cartas también fueron escritas a creyentes, pero el principio es igual. Al creyente nos dice el Señor, resistan al diablo. Sométanse primero ¿a quién? A Dios. Segundo, resistan al enemigo. O sea, no dejen entrar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el efecto? Él va a huir. Asimismo, la persona que está escuchando la palabra de Dios tiene que hacer resistencia al enemigo. ¿Por qué tropiezan? Porque ellos no hacen resistencia. Simplemente se dejan guiar, se dejan llevar, se dejan atropellar, tal vez por las corrientes de este mundo, de su familia, de su entorno, y no quieren. Si no resisten al enemigo, huirá. De lo contrario, devorará todo aquello que no lo resista. Esta categoría es el alimento potencial del diablo. Cuando el enemigo viene trayendo aflicciones, inmediatamente caen, convirtiéndose en alimento fácil para él. Por eso es que a veces no vemos personas que antes estaban, que creíamos que eran, ¿cierto? Animosos. Pero ¿qué pasó? Vino la prueba, tropiezan y son presa del enemigo. Esa es la segunda categoría. La tercera categoría de los que escuchan la palabra
es la que cayó entre espinos. Marcos 4:7, vamos a leer ahí nuevamente. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Nuevamente, otra categoría de los que escuchan la palabra que también fracasan. El tercer tipo de terrenos donde cae esta semilla es entre espinos. La semilla que cae entre espinos o este terreno se ahoga sin dar fruto. Ahora, vamos a ver la explicación que está ahí mismo en Marcos 4, versículo 18. El Señor mismo explica por qué. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero aquí el Señor dice por qué. El que tiene oído para oír, ¿qué dice la Escritura? Oiga, escuchemos bien. Pero los afanes de este siglo, los engaños de las riquezas, o sea que las riquezas son engañosas, las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tremendo, el Señor explicando qué pasa y dice los afanes de este siglo. Hermanos, no crean que claro, estamos en un tiempo muy moderno. Solo ahorita hay afanes. Es que eso es ahora. Cuando en el tiempo del Señor Jesús no habían tanto complique, no había tanto problema. No. Habían también muchas personas que se afanaban por lo cotidiano, por la vida, por lo material y descuidaban lo principal. Eso no es de ahora. Lo dijo el Señor, y antes de que el Señor estuviera aquí en esta tierra físicamente, también ya había pasado. Pero el Señor dice para que las personas, porque también habían ricos en este tiempo, tuvieran que entender. De hecho, la Escritura también habla de los creyentes ricos, ¿se acuerdan? A los ricos de este siglo mando que sean dadivosos y que no pongan su confianza en esas riquezas, porque son inciertas. El problema con esta categoría es que la palabra de Dios es guardada en su vida junto con otras cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Los afanes de este mundo, los engaños de la riqueza, las codicias y otras cosas. Finalmente actúan como espinas creciendo, ahogándola y siendo infructuosa. Miren, si hay algo que crezca rápido, es la maleza. ¿Ustedes no lo han notado? Ustedes siembran un árbol fino, árbol de cualquier fruta, pero que sea fino. Llueve, ¿y qué es lo primero que crece? La maleza. Crece hartísimo, entonces toca limpiarlo. Todo porque viene la plaga y eso, o lo supera. O pase un tiempo después y no limpie ese árbol. A ver qué va a pasar. Ya ni lo va a ver. Por ahí estaba. No, pues entre en el rastrojo y ¡ay, sí, ahí está! Es lo que el Señor está diciendo. Miren, el Señor en su sabiduría, con algo tan sencillo, hace que las personas estremezcan su corazón, y si alguien puede estar llegando a ese punto, se reconvenga y salve su alma. La persona recibe la palabra. Tal vez esta persona, digamos, ha pasado los otros. Él escuchó la palabra, no se perdió, la tuvo con gozo, la retuvo, pasó más tiempo, y tal vez puede ser o aparentar ser un creyente durante varios tiempos. Pero él, aunque ha guardado la palabra, aunque ha escuchado la palabra sola no está en su vida. Tiene un montón de cosas guardadas que al pasar del tiempo crecen más que la palabra y ahogan la Escritura, ahogan la palabra. Por eso encontramos hoy día personas que dicen que no tienen tiempo. Creyentes que dicen que no han leído la Biblia porque no tienen tiempo. Que no oran porque no tienen tiempo. Que no se congregan porque no tienen tiempo. ¿Qué pasa al final? ¿Qué pasa al final? Y podemos tener miles de excusas, y de verdad válidas. Pero ante el Señor, ¿qué excusa le vamos a dar? ¿Qué le vamos a decir al Señor que lo sabe todo? Porque Él conoce el corazón. Al final, ¿qué pasa? Esos afanes, esas cosas, ahogan la palabra, porque le estamos dando más prioridad, más tiempo a esto, más tiempo, y crece más, y crece más.
Y la palabra, que es la semilla, no. A ella no le estamos dando abono, no le estamos inyectando ese tiempo, no le estamos dando la prioridad. Entonces se queda diminuta, mientras que le damos prioridad a la maleza y ahoga la palabra. Se hace infructuosa. Lastimosamente, también falla. Por último, vemos la cuarta categoría. Y es la que cayó en buena tierra, ¿no? No todos son malas noticias. El Señor presenta como el médico de médicos una radiografía del panorama humano para después dar la cura, la solución. Hasta el momento hemos visto tres clases de tierra, ¿no? La primera, junto al camino, dice la Escritura. Vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué tipo de personas son? Son aquellos que escuchan la palabra, pero el enemigo roba esa bendición. ¿Y por qué escuchan la palabra y se pierde? ¿Por qué? ¿Por qué no llega en su corazón? La primera, porque ellos tienen un corazón duro, engrosado, y hace que ese corazón duro, la palabra no penetre. No porque la semilla sea mala, es porque la semilla, el corazón, la tierra, está dura. El enemigo se lleva esa bendición. Lo segundo, escuchan con gozo, pero viene la prueba y caen, retroceden, abandonan el barco, botan la cruz. Esto no es para mí, la verdad no. La tercera, escuchan, tienen un tiempo y retienen, pero también retienen otras cosas que terminan dándole la prioridad y ahogan la palabra. Están fuera también. Mateo 13:8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Pero parte cayó en buena tierra. No todo está perdido. Hay buena tierra también. Hay buena tierra. ¿Cuál es la labor del sembrador? Sembrar. Él siembra, él siembra. Si nosotros, hermanos, compartimos la palabra a personas, el Señor sabe cuál es la buena tierra, el Señor hará la obra, pero nosotros debemos de ir a sembrar, sembrar. La semilla no la debemos de guardar, dejarla debajo de la mesa, tenemos que ir a esparcirla. En Mateo 13:23, ahí más adelante, está la explicación. Vamos a leer la explicación de los que cayeron en buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Esta vez la semilla no cayó junto al camino o en pedregales o entre espinos, cayó en buena tierra, compuesta por gente que escucha y entiende. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio, cómo termina el Señor? El que tenga oído para oír, oiga. Es importantísimo escuchar la palabra. Hermanos, cuando nos distraemos, cuando nos da sueños, porque también hace calor. Humanamente eso nos pasa a todos. Cuando de pronto nuestra mente está por allá en otro lugar, salimos y podemos hasta acusar al predicador. Ese hermano, no, traes con lo mismo. O sale uno igual, o no dice nada, pero dice uno, no ha aprendido nada. A veces puede ser culpa de nosotros, ¿sí ven, hermanos? Porque es importante escuchar, prestar atención. De ahí lo que yo les he hablado en varias ocasiones, de la reverencia de nuestros hijos, ¿cierto? De los hermanos, de enseñar eso, porque es un tiempo muy corto, donde la bendición de la palabra se nos puede perder. Entonces hay que entenderlo. Mire, Lucas 8 lo explica de otra forma. Lucas 8:15 lo dice así: mas el que cayó en buena tierra, mire lo que dice, estos son los que con buen corazón y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Eso es lo hermoso del Evangelio. Mire, aquí añade algo más. ¿Quiénes son aquellos que tienen buena tierra donde cae la semilla? Son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora la pregunta es, ya que entendemos cómo es esa tierra,
¿Cómo podemos, o si alguien puede preguntar, cómo podemos llegar a tener ese corazón para ser de ese tipo de tierra? ¿Se han preguntado? Si hay alguien que de pronto diga, bueno, yo quiero ser como esa tierra buena. Obviamente, yo no quiero ser como ese otro tipo de tierras, pero yo quiero ser como esa tierra donde cayó la semilla, ser tierra buena, para que cuando la palabra de Dios llegue a mi vida, produzca fruto. Yo quiero ser ese. ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? La Biblia, que es tan hermosa, nos dice cómo. Juan 15, 1, dice así. Voy a leer salteado los versículos 1, 2, 4, 5, 8, 16. Lo voy a leer así. Juan 15. Lo pueden leer en sus casas el capítulo completo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí. Miren, esta es la clave para que su corazón esté dispuesto como una tierra buena y la semilla cuando caiga dé fruto. Esta es la clave. Permaneced en mí, o sea, en el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Conclusión: la palabra de Dios es hablada a varios tipos de personas. Sin embargo, el resultado será diferente mientras sea distinta la calidad del corazón de los que escuchan. Es por eso que el Señor Jesús, al terminar la interpretación de la parábola, dijo: mirad pues cómo oís, en Lucas, porque no se trata solo de oír la palabra, sino cómo la oyes, porque puede que muchos escuchen la palabra, pero solo aquellos que escuchan, la retienen con un corazón bueno y recto, llevan fruto. La idea es que continúen en esta categoría. Si alguien tal vez piensa en cómo llego a hacerlo, Juan 15 dijo el Señor: permaneced en mí y yo en él. Es acercarse al Señor, es permanecer en él, es escuchar la palabra del Señor, pero aferrarse a él. Y coloca también nuevamente el ejemplo de la naturaleza. La vid, el árbol, tiene sus pampas, sus ramas, y las ramas dan los frutos. Si se corta una rama tirada, no va a dar fruto. La forma en que esa rama dé fruto, ese árbol dé fruto, es que esté pegado al tallo, a la raíz principal. Es la forma, porque de ahí recibe los nutrientes, el alimento. Así es que tiene que hacer el ser humano: acercarse al Señor, adherirse al Señor, para que el Señor alimente su vida con la palabra y su presencia. Esos son los que vienen a dar fruto. Que el Señor nos ayude, hermanos. Gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho en la vida de la mayoría de los que estamos aquí. Un día vino a nuestras vidas y por su misericordia y gracia permanecemos en Él, porque no son nuestras fuerzas, no es nuestra fuerza, es por su gracia. Pero qué bueno también que si alguien, incluyendo los jóvenes, entiende que todavía no es esa tierra, que es buena tierra donde la palabra ha llegado para que dé fruto, hay tiempo todavía, hay tiempo. Escuche la palabra del Señor, adhiérase al Señor, reténgala con un corazón bueno y recto, y siga las pisadas del Maestro, para que el día de mañana quede en esta categoría, la buena tierra que da fruto, la categoría del Señor. Amén.